Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este caso os traigo un collar abierto o de estilo lariat a partir de otro collar reciclado que os lo muestro en otro vídeo anterior. Para ello voy a utilizar lo siguiente: cordón finito o cola de ratón finita del color de las cuentas. En este caso es azul celeste, azul cielo, azul turquesa. Bueno, un mechero o encendedor, unas tijeras y ya las cuentas son las que trae el collar, que son tres cuentas alargadas en azul, que no sé si utilizaré 2 o 3 cuentas, ya depende de cómo vaya haciéndolo. En este caso partimos de 3, que no sé si dejaré una aparte o cómo lo haré. Luego trae 2 pececitos plateados, también lo voy a utilizar. Y luego trae unas turquesitas, que son unas piedras pequeñas de color azul, que también la voy a utilizar. Una bolita en azul turquesa pequeña, unas perlitas así de este estilo. Ahí trae muchas, están en esta taza. Y luego trae entre piezas de sol, entre piezas en forma de sol o algo así, que también trae unas cuantas. Y trae también una bolita pequeña plateada, pero que yo en este caso voy a utilizar una que tengo yo aquí, que no sé el tamaño más o menos que será, pero voy a probar a utilizarla, porque ya que estas están muy, aparte que están sucias, están ya muy negras, no entra el cordón por este agujerito. Bueno, para empezar vamos a hacer lo siguiente. También vamos a necesitar una cinta métrica. Vamos a cortar un metro. Cortarlo, porque no me subió la cinta métrica, pero vosotros más o menos, vosotros mejor que lo hagáis así o lo calculáis a ojo un metro. Ahora cogemos los extremos de la cola de ratón, lo vamos quemando con el mechero ligeramente, quemándonos, acercando ligeramente a la llama para que no se deshilache. Así un poquito. Y empezamos. Vamos a empezar a hacer los extremos, que tienen que tener varias cuentas que pesen, varias cuentas para darle peso. Y yo en este caso voy a empezar. Le voy a poner en el extremo una piedra de estas, turquesita, más o menos, que sean los dos más o menos igual. Y le voy a poner. Y le hago un nudo al final de la turquesita. Le hago un nudo pequeño para que no se salga, para hacerle el tope. Un nudo y dejamos ahí esto, que luego al final ya lo recortaremos. Ahora por el otro extremo vamos a ir introduciendo las cuentecitas. Vosotros más o menos, yo es que lo tengo más o menos en mi mente, pero lo podéis poner así en círculo como lo queráis. Ahora le voy a poner una bolita plateada, de las que tengo aquí. Una bolita plateada. Una entrepieza de sol plateada. Una bolita azul, no sé si se verá, espero que sí. Otra entrepieza de sol. Ahora otra bolita plateada. Y para terminar,
a poner una turquesita muy pequeña. Una pequeña que tengo por aquí. Bueno, más o menos como la otra. Esto es para darle peso. Como la piedra pesa, pues para darle peso. Y para terminar le podríamos poner otra bolita plateada. Iría quedando así. Le voy a poner otra bolita plateada. Ahora, ¿veis? Quedaría así. Ahora hacemos un nudo para que no se muevan de donde están situadas, igual que antes. No lo hagáis muy vasto el nudo, hacerlo más bien que quede finito. Y estiramos lo máximo posible para que quede bien finito y no se mueva. Quedaría así, como veis. Ahora continuamos. Dejamos un trozo más o menos así, que esto es lo que iría colgando. Hacemos aquí un nudo. Esto es, los centímetros no lo sé aproximado, porque yo lo estoy haciendo de cordón a ojo, no lo sé aproximadamente. Ahora seguimos. Vamos a poner una bolita plateada. Una bolita plateada. Una entrepieza de sol. Otra bolita azul. Otra entrepieza de sol. Vamos a poner una cuenta grande. Una cuenta de estas grandes. Yo creo que al final se lo voy a utilizar. Una cuenta grande. Y ahora pondríamos entrepieza de sol. Al revés, vamos, al contrario. Entrepieza de sol. Bolita azul. Entrepieza de sol. Y bolita plateada. Hacemos un nudo. ¿Veis? Así va quedando. Esto sería lo que va a colgar y esto alrededor del cuello. Bueno, alrededor del cuello. Así. Ahora, continuamos. Ahora vamos a poner la tanda de peces. Vamos a dejar menos espacio ya, en este caso, porque tenemos que hacer por el otro lado igual. Este mismo procedimiento, entonces tenemos que dejar espacio para que podamos hacerlo. Ahora cogemos, dejamos aproximadamente 4 centímetros, hacemos un nudo y empezamos de nuevo. Bolita plateada. Bolita plateada. Turquesita pequeña. Bolita plateada. Y un pez plateado. Que lo vamos a poner el pez.
hacia arriba, por ejemplo. Ahora, bolita plateada, de nuevo. Bolita plateada de nuevo. Turquesita pequeña. Y bolita plateada. Y hacemos el nudo. Ahora vamos probando cómo va quedando. Lo ponemos a la mitad para medir, para que quede a la misma altura a lo otro. Y cogemos y hacemos el nudo aquí. Dejamos aproximadamente 25 centímetros, 30. Hacemos el nudo. Vamos a comprobar. Está bien. Como he dicho, dobléis el collar a la mitad porque lo vais probando. A ver cómo va quedando. Yo me lo he ido probando y ahora medí a la mitad y hacéis el mismo procedimiento que habéis hecho hasta ahora. Ponéis, yo voy a poner en este caso bolita plateada, turquesita pequeña, bolita plateada, bueno, no, sí, bolita plateada, pez, boca arriba, a ver si queda boca arriba, sí. Pez boca arriba. Ahora sería bolita plateada, turquesita pequeña, bolita plateada, nudo, y ya sería dejaríamos, ya vamos midiendo más o menos. Con la otra parte que hemos hecho, nudo, y ahora sería bolita plateada, entre pieza de sol, bolita azul, entre pieza de sol, espero que se vea, cuenta grande, azul, entre pieza de sol, bolita azul, entre piezas de sol, ahora bolita plateada,
espero que se me vea bien, y el nudo. Ahora se quedaría aproximadamente. Ahora haríamos aquí el nudo de nuevo, haríamos aquí el nudo y pondríamos como anteriormente. Ponemos bolita plateada, turquesita pequeña, bolita plateada, entrepieza de sol, bolita azul, entrepieza de sol, y bolita plateada, y turquesita pequeña para terminar. Nudo, pegado a la cuenta, cortamos lo que ha sobrado de hilo, o cola de ratón, al ras, y quemamos la punta con el mechero para evitar que se deshaga el nudo. De todas formas, podéis ponerle una pequeña gota de silicona o pegamento para evitar que se despegue y fijarlo mejor. Así es como quedaría terminado. Como veis, queda bastante hippie chic, fino para ponerlo. Y como veis, hemos reciclado algo que teníamos por casa que ya no lo podíamos usar porque estaba roto. Y espero que os haya gustado. Si os ha gustado, le dais like, compartáis mi vídeo y os suscribáis a mi... Y nada, nos vemos en el próximo tutorial y espero que os vaya bien. Saludos.